Señoras y señores, la Villatoro enfrentándose a su primo. Por si usted no lo sabe, Gustavo Villatoro, el ministro de Seguridad, sí es primo de Marcela Villatoro. También la señora Mélida es primo de ella y sobrina de ella. Y acá, mire, como hoy llegó Villatoro a la asamblea, deja algo claro el señor Villatoro, se lo voy a enseñar. Y vean primero lo que les decía Marcela Villatoro. Mira, le tiraron pedradas a morir a la Claudia Ortivo, esa que tanto reniega y no llegó, mira. Presidente, buenas tardes, colegas diputados, ministros. Qué gusto tenerlos aquí dentro de la comisión y también a quienes están presentes en este día. Realmente, para mí era importante, cuando nosotros vimos que usted vino a explicar estas reformas constitucionales, no dudamos en un segundo como grupo parlamentario de acompañarlas. Yo siempre he sido una mujer que he luchado mucho por los derechos de las mujeres y sobre todo de los niños. En una legislatura, la primera legislatura que yo estuve, cuando puse el caso que en ese entonces no. Ya lo arreglé mejor, aquí veámoslo acá. Costó hablar con los diferentes grupos parlamentarios, costó bastante la discusión dentro de la Comisión de Legislación en esos entonces y gracias a Dios se logró aprobar en ese momento. Posteriormente, con mi colega diputada de aquellos entonces, Patricia Valdivieso, nosotros teníamos bastante claro el tema de responsabilidad también para proteger a las mujeres. Y se trabajó también en una ley que buscara el banco de ADN, entre otras cosas. Hicimos una comisión también especial donde teníamos el estudio de la ley de castración química. Y esto es importante porque muchas personas creen que es que le van a cortar una parte y eso no es así, sino que es un proceso que se tiene que hacer para poder hacer que las personas, en pocas palabras, que no tengan líbido. No es nada cavernícola ni nada del otro mundo, sino es un proceso que se hace también dentro de otros países. Y lastimosamente en esos momentos vino la pandemia y como tal nosotros como comisión ya no pudimos sesionar en esa materia y ese tema quedó pendiente, pero estaba en estudio. Así que cuando vino usted aquí a la Asamblea Legislativa a presentar esto, yo no dudé en un segundo en apoyarlo, porque yo creo que todos hemos conocido a alguna persona que en algún momento ha sido violada. Yo he tenido miembros de mi familia que les ha pasado. Y lo entiendo perfectamente. Y lo doloroso que es para ellos la revictimización. Y lo doloroso que es porque muchas veces no se denuncia. Y no se denuncia por vergüenza. O no se denuncia porque hay un proceso largo que debe de hacerse. Yo les decía a mis diputados, colegas, por ejemplo, ¿qué es el procedimiento que tiene que seguir medicina legal? La cadena de custodia en ese sentido es bien importante en la violación y muchas mujeres, como se sienten tan asqueadas, se bañan y entre otras cosas destruyen pruebas que pueden ser importantes para el proceso. Por eso es que yo sí consideraba que era importante que también vinieran parte de las personas que estaban a cargo de esa parte en medicina legal para poder apoyar y aportar cómo podía darse un protocolo en ese sentido, que ya existe, pero para que también la gente lo tenga muchísimo más en claro. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que haya pena perpetua en ese sentido. Nadie quiere ver que ninguna persona, ningún violador vea la luz del día. Y en la Claudia Ortiz no llegó, en ese sentido, yo quería hacer mención de algo que a mí me pareció bastante delicado y es que hace poco pudimos ver que en el tema del plan Cero Ocio un violador había salido en el centro histórico pintando y las mamás de las víctimas salieron hablando de una víctima de 4 años y otra de 6 años, lamentando que a esta persona se le diera esa oportunidad y se le pusiera como ejemplo. Yo pedí en la sesión plenaria que se pidiera un informe a centros penales sobre esta materia. Yo lo que le quiero pedir, señor ministro, y a usted también, es que esto no vuelva a pasar, porque no podemos permitir que sean ejemplos personas que le han arruinado la vida a niños. Eso es algo que es bastante delicado y bastante doloroso para estas familias, porque lo tuvieron que vivir. Imagínese usted la persona que le violó a sus hijos y de repente sale en la televisión o en los medios de comunicación, en el internet, como que sin nada, poniéndose como un ejemplo.
Entonces, tenemos que cuidar, ya que vamos a aprobar esta reforma constitucional, debemos de cuidar que estas personas definitivamente sí se queden encerradas. Y entiendo que hay que trabajar un poco en la reinserción, porque hay que trabajar, hay que hacerlas que sean personas de bien, no van a estar toda la vida ahí sin hacer nada y solo pensando perversamente encerrados. Pero que no salgan, que no sean ejemplo, sino que al contrario, que sean una forma de castigo para que ningún violador más lo vuelva a hacer. Esa es la petición que yo les hago a ustedes como madre y también como familiar de personas que han padecido y que han pasado por estos procesos. Así es que también les agradezco, porque creo que es muy bueno estas reformas que se van a hacer. Por Dios. Y yo estoy completamente en la disposición, como se lo dije a los colegas diputados de esta comisión, de aportar. Y que si hay algunas cosas que podríamos mejorar en redacción y que si ustedes lo toman a bien, pues cuentan con esta servidora para hacer esas modificaciones. A mí hay un tema que alguien también me hablaba con respecto a las violaciones, que esto podría resultar bastante incómodo. Pero hemos tenido casos de falsas denuncias que se han dado de acusar a alguna persona, algún hombre, y era falso. Entonces, eso también se vuelve delicado. Yo quisiera saber si es posible, dentro de las reformas que se trajeron aquí a la comisión, poder también hacer un inciso o incluir un inciso que vea este tema, para proteger, obviamente, a las víctimas, pero también proteger a aquellas personas que también pueden ser victimarias de una mala intención, porque nosotros tenemos que legislar también ampliamente, tanto para cualquier persona, porque se puede convertir en víctima también. Y yo espero también que con esto, este delito ya termine en este país, por la protección de nuestras mujeres, por la protección de nuestros niños y niñas. Así es que muchas gracias. Vaya, hombre. No, gracias, hombre, diputada. Por primera vez la Villatoro no ultrajó, y es que es el primo. Por si usted no sabe, el ministro Villatoro es el primo. O sea, no toda la familia es buena, pues, ¿me entiende? O sea, no toda la familia es buena, pero acá el ministro contesta, déjenme se lo pongo, donde responde. Mira el ministro, aquí está la respuesta del ministro. Mírate esto. Señor ministro, Gustavo Villatoro. Gracias, señor presidente. Sin duda, agradecerles a todos habernos escuchado, este gabinete de seguridad del presidente Bukele, pero escuchándolos hablar, creo que hay cosas que incluso como ciudadano me hacen sentir orgulloso del país en el que me encuentro. Como usted lo mencionaba, creo que juntar acá 4 de las 5 representaciones políticas es parte de esa transformación. Eso también quiere decir que las propuestas que estamos trayendo no son más que el anhelo de 6 millones de salvadoreños que acá se encuentran dignamente representados. Es una persona, nada más, que yo creo que tampoco es que ella representa 6 millones entre 60 y sacar, porque no creo que haya tenido ni 12,000 votos, es decir, y no hay posibilidad tampoco de que los 90,000 que están presos vayan a emitir el voto por ella, pero es parte de la democracia. Pero la representación política acá creo que es importante, pero sobre todo también para nosotros es un cambio de paradigma. No representamos izquierdas y derechas, es una gobernanza de sentido común bastante estricta, bastante
firme, porque a diferencia del pasado, yo creo que más de alguno o alguna se puede acordar que las reformas, algunas reformas en el pasado, eran un parteaguas en respuesta a un evento que ocurría. Entonces, si había un evento, venían y decían, incrementemos la pena para ese tipo, para ese delito, para ese tipo o creemos esa conducta para poder. Pero no era más que una argucia comunicacional, así como nos vendieron mano dura, super mano dura, y tregua, fuego contra fuego, de Sánchez Serén, eran estrategias comunicacionales. Porque digo que venimos en esta transformación con una gobernanza Aguántemela. que venimos a presentar estas reformas, a solicitar su apoyo a la reforma constitucional y presentar estas reformas a leyes secundarias, siendo el país más seguro del continente americano. No venimos como en el pasado porque tenemos un incendio de violaciones, porque tenemos un incendio de homicidio. ¿Ya? Es simplemente por ese sentido común y ese compromiso con las futuras generaciones, es levantar el muro, ¿ya? De qué es lo que no queremos hacia adelante de este país, que es completamente opuesto a las formas de los 30 años anteriores de cómo se reformaban y por qué se reformaban las leyes o las constituciones en este país. ¿Ya? Eso creo que es bastante importante, porque también lo que estamos acá estableciendo es una reforma constitucional de la cadena perpetua. Correcto. Y estamos reformando los artículos que tienen la pena, cambiándola por la pena perpetua y estableciendo las reglas de la pena perpetua. Pero no estamos cambiando el sistema de justicia, no estamos cambiando atenuantes, agravantes, es decir, estamos siempre basados en lo que representamos. Estado de Derecho, donde todo Estado de Derecho tiene un sistema de justicia. Si hay una acusación infundada, pues también hay una respuesta para la que presentó una denuncia infundada, que activó todo un sistema, ¿ya? Que gracias a Dios también nosotros ahora ya contamos con todo un laboratorio científico de ADN que nos ha permitido aclarar algunos delitos, algunos homicidios. ¿Ya? No solo la parte científica, la parte tecnológica, porque nos estamos preparando precisamente para ese El Salvador que todos anhelamos, que queremos que esto no vuelva para atrás. ¿Ya? Es parte de la certeza, de la seguridad que tenemos, y que tampoco eso altera en ninguna medida los principios procesales que compartimos en este hemisferio. ¿Ya? Unos son como el sistema americano, anglosajón, pero la mayoría de nosotros venimos de un modelo romano, que lo respetamos, así es que de verdad, pues no solo como ministro, sino que como ciudadano, manifestarles mi agradecimiento y también... Bueno, y ahí está. Y es que temprano llegó el ministro y les aclaró todo, mira. Y es que les ampó una pedrada a la Claudia Ortiz acá, tremenda, mírate esto. Hay una afectación en leyes secundarias a este momento, en esas leyes secundarias sustantivas, como nuestro Código Penal, donde creo que podemos ver los delitos en términos generales sobre los que va a recaer la reforma. Que para conocimiento de todos sería
En el Código Penal se pide la reforma del artículo 128 que establece el homicidio simple o tipifica el homicidio simple. Artículo 129 que tipifica el homicidio establece el delito de agrupaciones ilícitas, quedando este mismo siempre para aquellas juntas o asocios de criminales para, por ejemplo, ir a asaltar una tienda, para ir a que se ponen diferentes criminales, se ponen de acuerdo, para dejar bien claro que la pertenencia a organización terrorista, hay otros elementos que se deben de considerar en base a la misma historia que hemos vivido. Porque aquí las pandillas tenían por lo menos el 85% del control del territorio. Tenían a más de 6 millones de salvadoreños secuestrados. Ellos tenían sus mecanismos de recaudación de impuestos, tenían asesinos matones para hacer ejecutar lo que ellos ordenaban que se tenía que ejecutar en las colonias. Y el palabrero era el que impartía justicia. Es decir, estas organizaciones competían con fundamentos propios de un Estado de Derecho, donde estamos claros que no le vamos a ceder ningún milímetro de nuestro territorio, ni tampoco ningún tipo de actividad de recaudación mediante delitos, obviamente, la extorsión, la renta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque también tenemos que blindar hacia adelante. Lo que decía hace unos minutos, no siempre hay como una esperanza de algunos que están en Guatemala, en México, en Estados Unidos, de que el país en algún momento nosotros nos vamos a relajar, ¿ya? Y nosotros tampoco queremos dejarle una responsabilidad a las nuevas generaciones. Es tan sencillo como pertenecer a una organización terrorista local, es suficiente para que esa persona sacarla de la sociedad, porque a nadie más que a nosotros nos pueden decir qué es lo que pasa cuando un Estado no cuenta con las herramientas necesarias para poder enfrentar las organizaciones, que es muy diferente a un colectivo de delincuentes que se ponen de acuerdo para ir a asaltar. Correcto. Porque cada uno de esos delincuentes tiene su propio dominio completo de sus actos. Las organizaciones hasta eso controlaban, porque tenían un colectivo de asesinos seriales a su disposición, pero cuando decían que había que matar, no es que los 100 asesinos salían a matar, la organización determinaba quién de esos 100 es que iba a ir a hacer esa pegada, como decían ellos. Así le decían, la pegada. Entonces hay una gran diferencia entre el crimen organizado, que es una banda, que es un asocio de criminales, los clanes, que es un asocio de criminales, pero cuando ya es una organización criminal la que le está usurpando funciones a un Estado legítimo de derecho, ahí es donde ya nosotros nos armamos y nos preparamos como Estado para erradicar a esa organización criminal junto con todos sus miembros, que es el modelo que estamos aplicando y que también está siendo visto por el continente americano, porque más allá de los relatos o cuentos de estas organizaciones de derechos humanos de los criminales, los datos, la voluntad del pueblo salvadoreño están con nosotros, porque hemos tenido esa capacidad de transformar una realidad que
a la luz de esos mismos perversos, era imposible. Pero el presidente Bukele les demostró que él, si bien es cierto, se define uno por el año en que nace, por las generaciones, pero el presidente es de la generación de los imposibles. De aquello que dicen que era imposible, se solucionó. Pero como también el anhelo de todo aquel que ama a su patria y ama a sus hermanos es que esto sea irreversible. Y para que precisamente sea irreversible es que estamos subiendo, poniendo estos 3 ladrillos en este valladar de Estado donde se activa una defensa colectiva para erradicar a criminales violentos, sacarlos de la sociedad y ponerlos donde deben estar, y ni se diga a estos miembros de organizaciones criminales. Todo naturalmente en coherencia, como les digo, a esas leyes sustantivas, que es lo que estamos estableciendo en esta tarde, y que, por supuesto, también toca la ley penal juvenil. Como ustedes saben, pues también nosotros hemos venido de manera responsable solicitando algunas reformas, porque sin necesidad de ser mago o vidente, esa perversa reforma de 1996, donde nos obligaron a aprobar la ley del menor infractor, aunque pareciera a simple vista que era una ley que tenía dientes, ya, lo que realmente hicieron fue incorporar una ley para que el recurso humano que iban a necesitar las pandillas en la década del 2000 fuera impune. Oiga esto. Y crearon una jurisdicción donde capacitaron un montón de jueces que les enfermaron la cabeza. ¿Oye? Para que cuando llegara un menor siempre saliera. El 98. Y disculpa que lo que me interrumpa, pero por eso los mareros, al ver esas leyes, ocuparon menores para cometer asesinatos y las atrocidades, porque los menores salían rapidito. Desastre de Código Penal y Procesal Penal, también de risa, precisamente para que el Estado nunca tuviera la capacidad de erradicar a criminales violentos ni a organizaciones. Ya, todo lo planificaron. Por eso es que, claro, después quisieron hacer una su lavadita de cara y, como era muy romántico, ley del menor infractor. Correcto. Le llamaron el Código de Penal Juvenil, Ley Penal Juvenil. Ya. Pero es la misma enfermedad, con diferente nombre. ¿Ya? Porque siempre le garantizó recurso humano impune, barato, reciclable a las organizaciones criminales. Tenemos que recordar que los grupos etarios que más morían en la dictadura de las pandillas, eran los jóvenes. Eran los jóvenes. El ministro, no, ahí están los datos. Eran los jóvenes. De tal suerte que toda esta rigurosidad, toda esta ejecución del plan control territorial y la guerra contra las pandillas va enfocada en eso. Pero eso también nosotros desde esta ley penal juvenil tenemos que crear excepciones. ¿Ya? Porque al que comete una travesura y esa travesura es un tipo penal, pues entonces hay que encargarse de la forma que se debe de hacer, tal y como está ahí en la ley penal juvenil. Pero al que ya entra a una organización criminal con el ánimo de pertenecer, o aquel menor de edad que viola a otro menor de edad, o el que mata a otro menor o adulto, ese tipo de personas tienen que tener un tratamiento diferente. Eso no hay que ser experto, eso es sentido común. Correcto. Y eso es lo que también acá
estamos proponiendo traer. O sea, en pocas palabras, aunque seas un niño, pero si mataste o violaste a otra persona menor que vos, o mayor que vos, o como sea, o lo mataste, asesinaste, vas a ir con cadena perpetua. No importa que seas menor de edad, y eso está excelente, porque las pandillas de eso se valieron, agarraban menores de edad para poder cometer los ilícitos. Ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua, aún en el caso de menores de edad, con la misma rigurosidad que estamos atendiendo o procesando actualmente a los menores de edad que pertenecen a organizaciones terroristas. Y en nuestra ley especial contra actos de terrorismo, lo que proponemos acá es un incremento de pena, porque acá recuérdense que esto ya está más conectado con la capacidad o, digamos, esa hermandad que tenemos que tener con este colectivo de países en el mundo para combatir organizaciones terroristas internacionales, para que también podamos brindar asistencia contra estas organizaciones terroristas internacionales. En términos generales, señor presidente, estimados diputados y diputadas, esto viene enmarcado en el fortalecimiento de la seguridad pública y la capacidad del Estado frente a delitos de extrema gravedad. Y también nos va a ayudar a diferenciar fenómenos entre bandas criminales y organizaciones criminales. Y que todo, por supuesto, lleva sus mecanismos de revisión y reinserción, equilibrando siempre una sanción firme y con una creencia siempre en una reinserción para algunos de estos criminales. Pero no es más nuestro anhelo de establecer ese muro que protege no solo nuestra identidad como nación, sino el anhelo de paz, de seguridad y esperanza que ahora nos embarga, siempre con el compromiso firme del Gabinete de Seguridad del presidente Bukele de no retroceder, de seguir trayendo este tipo de herramientas precisamente para que nuestro sistema judicial vuelva a ser digno de credibilidad por parte de los salvadoreños buenos, para que realmente tengamos la capacidad de reparar el daño causado a las víctimas y que el victimario tenga la sanción que se merece. Correcto. Sin ningún tipo de posibilidad de poder eludir o evadir la justicia. Solo para conocimiento. Vaya babosada. Y los menores que no se vayan a creer que se van a salvar, hijo. Si usted como menor comete un delito grave, un homicidio o una violación, le tocará cadena perpetua. O si quiere andar alucinando que es pandillero también, siendo menor de edad, también le va a caer cadena perpetua, porque entra en terrorismo. Pero mira, lo raro que aquí la Claudia Ortiz no estuvo, niño. No llegó, siempre llega de metida a las comisiones así. Hoy no llegó. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Recuerde que este video es gracias a... Atención, hermano salvadoreño, tú que estás pensando regresar a El Salvador y quieres llevarte todo lo que has logrado en Estados Unidos. Central de Envíos IN tiene el servicio de mudanza en contenedor, donde tú podrás llevar absolutamente todo a nuestro bello país El Salvador. También Central de Envíos IN cuenta con el servicio de encomiendas de caja de 30x30. También el servicio de enviar tu vehículo a nuestro país El Salvador
y también los servicios de encomienda de libra por libra, todo vía aérea. Recuerda, contacta a Central de Envío SIN al teléfono 213-383-9300. Es una compañía con más de 40 años de experiencia. Llámalos al 213-383-9300. Endulzate la vida con Postres Quechras, ubicado en Frederick, Maryland, donde vas a ver esos exquisitos postres. Vas a tener los postres de fresa, también tenemos fresas con crema y degustaciones de postres con una pasta increíble. También si sos amante del chocolate, también están los brownies y las fresas con crema con chocolate. Pide los postres, están riquísimos. Es un negocio artesanal dedicado a crear postres caseros.